Buenos días, esta es mi presentación correspondiente a la actividad número 3 de metodología y la investigación 2 de estadística descriptiva. Tiene como objetivo describir conceptualmente y calcular las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad. Para esto planteé un ejercicio en donde se tomó a 20 clientes de la Nacional Carnicería y se les aplicó una encuesta donde la variable es en la semana cuántas veces consume carne de res. Las opciones variables es 0 veces, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. De esta información pues se logró crear un histograma y la tabla que se evidencia en la parte de abajo es los datos organizados de manera ascendente para poder ubicar los cálculos pues con más rapidez. La media, según Graham en el 2013, Daniel en el 2006, es la medida de medida de tendencia central más utilizada. Puede definirse como el promedio aritmético de una distribución y es básicamente la suma de todos los valores dividido el total de los datos. Esta medida solo es aplicable en variables cuantitativas, como es el caso del ejercicio que planteé. Eh, En la tabla pues podemos observar que sería inicialmente pues se deben multiplicar las opciones variables con la frecuencia, es decir, 1 por 0, más 1 por 6, más 2 por 10, más 3 por 3, más 4 por 0, todo esto dividido en el número de la población que en este dato fueron 20. Entonces pues la suma de todos los datos da 35 dividido en el número de personas encuestadas sería, o en el número de datos serían 1.75 la media. La moda pues es algo más fácil de ubicar, aunque tiene igual su formulación para el cálculo. Se puede hacer eh, con un análisis de la gráfica o de la tabla de frecuencias. Es la categoría que se presenta con mayor frecuencia o la que más repite dentro de los datos obtenidos. En el histograma, pues evidentemente se puede ver que la barra que está más alta es la número 2, que corresponde a 10 veces que respondieron esa opción variable. Es decir, que la moda es el número 2. En la tabla de frecuencias, pues también se puede dar de cuenta que las opciones variables, la frecuencia que más se repite son 10 veces en la opción variable número 2, es decir, que la moda para este caso sería el 2. La mediana es el valor que divide a la mitad de la distribución. Según en ejemplo en el 2006, en la mediana se puede ver reflejado la posición intermedia de la distribución. Para calcular, básicamente se debe iniciar ordenando los datos en forma ascendente e identificar el total de los datos, si es par o impar. Eh, en este caso, pues los datos son pares porque son 20 datos. En este caso, pues se debe ordenar, se promedia el valor de los dos datos centrales. Entonces se deben sumar los dos datos centrales divididos en dos. Entonces los números centrales de la posición eh, 10 y 11 serían el número 2. Entonces sería 2 más 2 dividido en 2 para poder sacar el promedio. Entonces la mediana para este ejercicio sería el número 2. Este ejercicio lo realicé también en Excel. Las medidas de tendencia central las realicé con las herramientas que da Excel. Entonces la moda pues eh, con los datos y de esta manera pude comprobar pues de que efectivamente la aplicación de los cálculos que se hicieron anteriormente pues son efectivos. Para hallar las medidas de variabilidad que son la varianza y la desviación estándar pues se debe realizar la tabla de frecuencias teniendo como datos em, la cantidad de las variables menos la media multiplicada por la frecuencia absoluta y al cuadrado, que sería la última casilla de la tabla de frecuencias, y con esta información se saca las medidas de variabilidad.
La varianza es básicamente la desviación estándar al cuadrado. Esta medida de dispersión es el elemento básico para la investigación cuantitativa. La fórmula es la suma de la frecuencia absoluta por la variable menos la media elevada al cuadrado. Esto en la tabla pues podemos observar que la suma de esta fórmula da 11,75. Esto dividido en el número total de datos que son 20 da que la varianza es 0,587. Para calcular la desviación estándar, inicialmente pues debo decir que es una medida de dispersión que nos indica cuánto se alejan en promedio las observaciones de la media aritmética. Esta es la más usada para la estadística para aspectos descriptivos así como analíticos. Para calcularla se debe inicialmente calcular la varianza y sacarle la raíz. Entonces con el dato anterior que era la varianza de 0,587 le vamos a sacar la raíz cuadrada y esto nos da 0,766. Por otro lado, nos preguntan en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa cuando se trata de manejar herramientas estadísticas. Al ser la investigación cuantitativa netamente objetiva, descriptiva, positivista, que tiene como fin identificar en un conjunto de datos la relación que existe entre dicha información, la complejidad radica en que debe buscarse una herramienta estadística que sea efectiva. No todas aplican para los mismos datos y también debe buscarse una herramienta que nos arroje la información que queremos encontrar en nuestra investigación. Para esto es necesario que el sujeto investigador identifique la técnica más adecuada para emprender la recolección y procesamiento de datos, así posteriormente el análisis de la información. Esa información debe ser siempre de carácter numérico, es decir, cuantificable, y de ahí el uso como estadística, el uso de la estadística como herramienta para generar datos reales y controlables. De esta manera son objetivos y así poder probar la teoría y la hipótesis que se planteó en la investigación que se quiere hacer. Muchas gracias.